Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En la clase de hoy vamos a ver cómo acceder a elementos independientes de un string mediante la indexación y el rebanado. Para comenzar a trabajar con strings vamos a definir una variable del tipo string como ya hemos visto en clases anteriores. En este caso voy a definir una variable que por ejemplo se llame texto y el texto que voy a introducir, entre comillas, va a ser estamos programando en Python, de esta manera. Como ya hemos visto en clases anteriores, si yo quiero mostrar esta variable únicamente tengo que introducir la función print y entre paréntesis texto. Si ahora le doy a run, como veis nos aparece un mensaje que dice estamos programando en Python, que es el texto que le hemos asignado a nuestra variable. En este caso, como veis, estamos accediendo a todos los elementos de mi variable, pero podemos acceder a cada uno de los elementos que la componen. Es decir, la variable texto está compuesta por una E mayúscula, por una S, por una T, por una A y así sucesivamente, con diversos elementos que componen esta frase. Si únicamente queremos acceder a un elemento, podemos utilizar la indexación. La indexación nos va a permitir acceder a un elemento que compone nuestra variable. Para esto tenemos que introducir la variable a la que queremos acceder, que en este caso es texto, y posteriormente entre corchetes, la posición del elemento al que queremos acceder. Estos elementos van a comenzar por el número 0 desde el primer elemento. Es decir, en este caso la E mayúscula va a ser el 0, la S minúscula va a ser el elemento 1, la T el 2, la A el 4, la A el 3, la M el 4 y así sucesivamente. Voy a borrar esto y voy a introducir aquí texto 0. De esta manera estaremos accediendo a esta E mayúscula. Si le doy a run, como veis aquí nos aparece únicamente una E mayúscula. Por el contrario, si introduzco por ejemplo un 1, como veis nos aparece una S minúscula, que es este elemento de aquí. Y si introduzco por ejemplo un 10, nos aparece una O, que es este elemento de aquí, puesto que este de aquí va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el espacio 7, 8, 9 y este de aquí es el elemento 10. De la misma manera que estamos accediendo a los elementos contando desde el número 0, también podemos empezar a contar desde atrás. En este caso, los elementos van a ser, la n va a ser -1, la o -2, la h -3 y así sucesivamente. Es decir, si yo quiero acceder, por ejemplo, a esta n, tengo que introducir aquí -1. Si ahora le damos a run, como veis nos aparece una n, que es esta n de aquí. Si quiero acceder, por ejemplo, a esta p, tendría que introducir el elemento que sería -1, -2, -3, -4, -5 y -6. Por lo tanto, si introduzco aquí -6, como veis nos aparece la p mayúscula, que corresponde a esta p de aquí. Si en lugar de, bueno, en este caso, mi texto tiene un número determinado de elementos, pero si introducimos un número más elevado que la cantidad de elementos, es decir, por ejemplo, texto 50, en este caso aquí tendremos unos 30 elementos así, si introduzco texto 50, como veis nos aparece un error, puesto que la longitud de mi texto es menor que el elemento al que deseo acceder. En todos estos casos, mediante la indexación estamos accediendo a un único elemento, pero también podemos acceder a múltiples elementos. Para esto utilizaremos el slicing o rebanado. En este caso, en lugar de introducir únicamente un número, vamos a introducir el número de comienzo desde el que queremos empezar a extraer nuestros elementos y posteriormente el número final. Pero tenemos que tener en cuenta que el número final no se va a coger. Es decir, si yo únicamente quiero coger la palabra estamos, que aquí sería elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el espacio sería el séptimo. Si únicamente introduzco del 0 al 6, que serían estos elementos de aquí, y le damos a run, como veis nos aparece estamos. Por el contrario, si introduzco 7, que el séptimo elemento sería el espacio, nos aparece estamos. De la misma manera, podemos omitir algunos de los elementos. Si yo quiero coger un texto desde el principio hasta un elemento en concreto, por ejemplo, vamos a suponer que quiero coger esta parte de aquí, estamos programando,
puedo introducir 2 puntos y aquí sería, esto de aquí sería 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y el espacio sería el 19. Por lo tanto, puedo introducir, por ejemplo, 2 puntos 19. Si le damos a Run, como veis, nos aparece estamos programando. Por el contrario, si quiero únicamente coger esta parte de aquí que dice programando en Python, como es la parte final de mi elemento, puedo introducir únicamente el elemento inicial desde el que quiero empezar a coger los elementos, que en este caso sería el octavo. De esta manera. Si ahora le damos a Run, como veis nos aparece programando en Python, que es esta parte de aquí de mi texto. Otro argumento que podemos utilizar cuando estamos trabajando con el slicing o el rebanado es el parámetro paso. Voy a volver a poner de 0 a 29 y ahora introduzco otros 2 puntos y si pongo, por ejemplo, un 2, va a ir cogiendo elementos del 0 al 29 cada 2 elementos. Es decir, va a coger el elemento 0, el elemento 2, el 4, el 6, el 8 y así sucesivamente hasta el 28 que va a ser el último elemento. Puesto que el 29 no lo va a coger puesto que no es un múltiplo de 2 en este caso. Si le damos a Run, como veis nos aparece esto de aquí, que sería esta E de aquí, esta T de aquí, esta M de aquí, esta S de aquí y así sucesivamente hasta esta N de aquí, que es el último elemento. De la misma manera que hemos hecho en el caso anterior, podemos eliminar algunos argumentos de entrada. Es decir, yo puedo coger, por ejemplo, si lo pongo de esta manera, vamos a coger desde el elemento 0 hasta el elemento 10. Y si ahora le doy a Run, como veis nos aparecen únicamente estas 5 letras, que serían la E, la T, la M, la S y la P. Y podemos hacer lo mismo, por ejemplo, desde el 8 hasta el elemento que sea con un espaciado de 2. Y ahora nos aparece esta P, esta O, esta R y así sucesivamente. El paso también puede ser negativo. Si yo quito estos dos argumentos, vamos a coger todos los elementos que tenemos aquí. Pero si yo aquí introduzco, por ejemplo, -1, va a empezar a contar desde atrás hasta adelante. Es decir, como veis nos aparece ahora la frase que acabamos de escribir, pero al revés. Esto aquí sería Python en programando y estamos. Porque el paso que hemos introducido es negativo. De la misma manera, si introduzco, por ejemplo, -2, como veis nos aparece este elemento de aquí, la H, la Y y así sucesivamente. Esto sería todo en cuanto a la indexación y al rebanado para acceder a elementos independientes de un string. Espero que os haya quedado claro, pero si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, hacedmelo saber por la caja de comentarios.